Es particular cómo son estas formas de organización en Chiapas, porque al final de cuentas sí hay como grupos que se han mantenido por más de 500, 600 años, ¿no? Chamula, Sinacantán, pues son poderíos que existían antes de la llegada de los españoles, con sus diferencias, con sus formas, otro tipo de ritos. En algunos casos la llegada de los españoles fortaleció alianzas estratégicas y en otros casos debilitó la estructura de los mismos pueblos. En el caso de Chamula, por ejemplo, Chamula peleó para que fueran solamente un sitio de paso, pero que el proceso de colonización no se diera tan crudo, ¿no? en el mismo territorio. A diferencia de Sinacantán, que Sinacantán dijo sí pasen por mi territorio, y finalmente toda esta gran avanzada española fue debilitando tanto su territorio. Hay un texto que es interesante, escrito ya en los 90, que se llama El lento e inescrutable desmembramiento del territorio de Sinacantán, del señorío de Sinacantán, que habla justamente de a la llegada de los españoles, estos pasos territoriales que se van dando, y de Sinacantán, que abarcaba su zona de influencia y de poder desde los Altos hasta el Soconusco, pues de repente queda solamente un poblado que no rebasa el territorio de Chamula, ¿no? Y que lo tenemos aquí súper cerca y debilitado, ¿no? Siguen siendo referentes estos dos pueblos de esta amalgama cultural, y es peculiar cómo se da, porque pues, los dos están en el imaginario. Son pueblos que indudablemente, si vienes a Chiapas, pues tienes que conocer. Otro de los elementos que hace conocerlos es cómo se han mantenido hasta cierto punto auténticos, o sea, aunque la palabra sea ambigua, ¿no? Se han mantenido auténticos, se han mantenido dentro de una tradición ancestral indígena, pero con diferencias de cambios muy radicales. Por ejemplo, en Chamula el proceso de conquista no se da sobre el territorio, no se da tan sangriento como en otros escenarios, pero la formación católica fue transformada. Ahí vemos elementos que más de conquista, de paralelismo, de sincretismo, pero pues, que están presentes, ¿no? Una iglesia presente es signo ya de colonización, divisiones sobre el territorio, una idea, digo, normalmente siempre separamos colonialismo de esta idea de progreso y desarrollo, ¿no? De modernidad. Y no se tendría que separar, viene junto, en ese mismo anhelo de progreso, de crearnos sistemas civilizados, sistemas y comunidades civilizadas, se van construyendo estructuras que permiten la transformación de los pueblos. Hace 60 años Chamula no estaba invadido de cemento. El día de hoy el territorio de Chamula tiene una plasta de cemento que abarca por lo menos unos 2 kilómetros de que entres hasta todos los edificios, ¿no? Ahí hay esa misma búsqueda de modernidad la ha ido transformando. En el caso de otros pueblos, bueno, no, comentando esto de Sinacantán, pues se han hecho de su tradición también una posibilidad para mostrar el turismo y para poder externar un poco de toda la actividad económica que realizan. Sinacantán es conocido por sus textiles, por la venta de flores que llena toda la ciudad de San Cristóbal, y que pues en algún momento ese tipo de prácticas, tan solo la práctica textil, porque a mi parecer esta cuestión de que la práctica textil ahora se tenga que ver como artesanía y comercio, pues no es que siempre haya sido artesanía. Antes era hago mi textil porque me tengo que vestir. Ahora pues esa misma idea de modernidad nos obliga a hago y al otro le gusta, entonces tengo que venderlo, cuando no necesariamente fue el inicio de todo este esquema de producción de pieles, de vestidos, de otros elementos que acompañan, ¿no? al individuo. Entonces, iba a decir precisamente de las identidades, y los textiles se ve sumamente claro la diferencia morada de Sinacantán, con los chamulas todos de negro. Todos de negro. Pues es curioso también esta
esta cuestión del textil, porque pues, están como estas hipótesis, yo no las puedo llamar teorías, ni discursos, ni ensayos concisos de a la llegada de los españoles a cada grupo indígena se le dio su textil. Y de repente hay algunos que argumentan en la época prehispánica no existieron textiles. Pero pues basta ver las estelas de Yaxchilán para ver que sí había tejido prehispánico. Que sí había una indumentaria bien trabajada. Por ejemplo, la estela de la señora de Yaxchilán en Yaxchilán, pues tiene un bordado de cruces en todo la ropa que ella está portando. Entonces esta idea de vinieron los españoles y les crearon sus textiles, sí y no, porque sí se identifican algunos grupos. La otra tiene que ver ya con procesos de danza, ¿no? Que pues esa historia ya es como bastante conocida, ¿no? Entre los años 50 y 70 que se van como identificando a los grupos con otro tipo de vestimentas. Pero pues la vestimenta no era propiamente una imposición, ¿no? Ya habían, que claro, hay cambios significativos. Por ejemplo, en Chiapas el textil celtal, el textil chol ha desaparecido completamente y lo que están haciendo es una recuperación a partir de técnicas más conocidas, ¿no? En el mundo sus textiles son de punto de cruz. No hay telar de cintura como se hace en esta parte de los altos, pero ellos están recuperando algunos de estos elementos que muy originales, muy auténticos tampoco son, pero es su vestimenta con la que ellos se caracterizan. ¿No? Nadie llegó y les dijo te vas a tener que vestir de esa forma. Sí hubieron procesos políticos, sobre todo cuando inicia los procesos indigenistas, que hay que identificar al mexicano, y pues el mexicano no usa de ropa de indígena, ¿no? El mexicano tiene que vestir de pantalón y camisa de manta. Entonces en esta conformación de hacerlos más civilizados, más que construirles otro tipo de vestimenta, eliminan su vestimenta original y los van transformando a civilizados, a ciudadanos, al mexicano. Transforman indígenas en mexicanos cuando desde siempre han sido mexicanos. Que si México muchas veces ignora cuál es su gente, desde los elementos institucionales, creo que es necesario darse un vistazo por las calles para ver quiénes acompañan a estos personajes, ¿no? Que el mexicano no solamente es aquel que pueda hablar español, el que aprendió a leer, el que conoce elementos de su cultura general, ¿no? Sino también aquel que vive en el territorio, que ha construido un imaginario del territorio y que tiene que asimilarse. O sea, este proceso de mi hermano indígena, o es que el indígena es pobre, o es que hay que sacar al indígena de su retraso. Primero hay que cuestionarnos todo ese tipo de conceptos, qué es retraso, qué es pobreza, el desarrollo que nosotros queremos llevarles es un desarrollo que ellos necesitan. Luego hay una cuestión de derechos, porque dicen, bueno, es que ¿para qué les vamos a llevar salud si tienen medicina ancestral? Pues la salud es un derecho, no es una cuestión que tú quieras regalarles, por obligación la deben tener, ¿no? Entonces sí, son como estos elementos curiosos y peculiares que se van dando, sobre todo de cómo se visualiza el indígena y cómo se le puede ir asimilando más que integrando. Integrando, digo, pues ya pertenecen entre nosotros, hay que iniciarlo a ver más como igual, a verlo menos y a resignificarlo tanto solamente en los discursos sin ningún proceso de práctica. Cuando el nuevo gobierno llega a la presidencia, uno de los ejercicios que a mí me causó mucho ruido fue la entrega del bastón de mando, sobre todo porque en México el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Que acaba de hacer sus 25 años de conmemoración de haberse reunido y de haber establecido una agenda en común, poco a poco fue creciendo y abrigando a otro tipo de grupos. Abrigó a grupos que peleaban por la autonomía, por el libre reconocimiento, por la libre elección, por la autodeterminación, y todos estos grupos pues, tenían una agenda muy diferente a la que las instituciones marcaban. Entonces cuando se da la llegada de Andrés Manuel al poder y se da este paso de bastón de mando, me parece curioso cómo los que sobresalen en esta entrega de bastón son Cherán,
que primeramente pues había un divorcio institucional en ese momento, entonces fue súper sorprendente ver a Cherán ahí participando, y también una comitiva de Okchuk, cuando Okchuk estaba aquí en Chiapas, estaba peleando por la libre autodeterminación, para la elección de sus autoridades, y de repente los ves en este tipo de escenarios y dices, no dudo que la intención de la libre autodeterminación haya sido correcta y bien guiada y al final de cuentas algo consensado, pero el llevarlo a plataformas institucionales lo diluye y entonces toda la característica de tratarlo de hacer como lo más autónomo, más comunitario posible, se vuelve un tema político institucional que rompe todo el sistema. O sea, yo no me imagino que habrá pensado el Congreso Nacional Indígena cuando ve a los de Okchuk ahí aplaudiéndole al presidente y entregándole el bastón de mando. Hubiera... No por esa cuestión de culpar a los de Okchuk, no es en ese sentido, pero creo que algunos escenarios en esta fragmentación de los grupos se presentan desde ahí. Sobre todo porque después de esa entrega podemos hablar sobre grupos indígenas autorizados y los no autorizados. Los validados. Los validados. Okchuk y Cherán fueron validados. Y eso es entonces todos los que piensen diferente que los otros grupos, que no hay escenarios para que ellos presenten sus palabras, que claro, muchos de ellos tampoco buscan el escenario institucional para presentar sus palabras, ¿no? Pero pues creo que hasta cierto punto ese tipo de acciones no debieron haber sucedido. Pero, por ejemplo, esos ya en los hechos, que sí representa algo, algún apoyo, algún beneficio de aceptación, o nada más es de forma de diálogo. No creo que directamente represente algo material, ¿no? Es como más en este tema simbólico, ¿no? Son grupos representados, autorizados, validados por las instituciones. Es el indígena que nosotros queremos para nuestra nueva construcción de país. Porque no se le pidió a ninguna comitiva del STLN que se presentara en el Congreso como hace algunas décadas se presentaron, ¿no? O sea, en ese escenario creo, y no porque el STLN sea mejor, pero pues son como los que han buscado más escenarios políticos para algunas veces presentar sus demandas, o una comitiva del Congreso Nacional Indígena presentándose en el Senado para expresar, ¿no?, algunos lineamientos. Al contrario, se seleccionó a 2 de los grupos que en ese momento que por las mismas situaciones se presentaban como radicales, y de repente cuando participan con las instituciones se diluyen muchos de sus propósitos, no porque hayan sido diluidos realmente, ¿no? O sea, no conozco directamente las prácticas y ellos hayan seguido colaborando individualmente y pues eso fue nada más como para esta representación de queremos. Creo que eso es lo que simbolizó esta parte de la entrega de bastón, ¿no? Fue como está bien, nos alineamos hasta donde podemos, nos aceptamos y nos respetamos. El tema creo que más bien es en una cuestión de discurso y el elemento simbólico de esto, porque la lucha del Congreso Nacional Indígena tiene 25 años, Andrés Manuel tiene 3 años que llegó al poder, ¿no? Entonces, ¿a quién le tienes que rezar para que entonces te validen? Son estos elementos que a mí en lo personal pues, sí me causan conflicto. Por ejemplo, hace poco inició, bueno, con todo esto de la celebración de los 500 años de independencia, porque ahí hay una cuestión como, de los 200 años de independencia, hay una cuestión como curiosa. Recordamos como con más claridad los 500 años de la caída de Tenochtitlán, pero nadie se acordó que este año se hicieron 200 años de la independencia de México. Es más, Andrés Manuel creo que nada más hizo la bandera y hizo el discurso tradicional y ya. Entonces, al olvidarse eso, también olvidamos un poco de como toda esta memoria
institucional y la que no es tan institucional de cómo se recrean esos elementos. A partir de eso iniciaron a salir numerosos escritos, ¿no? De intelectuales, de analistas, pensando el movimiento, pensando las consecuencias de la colonización y todo esto. Entonces yo me he encontrado con textos que me han hecho ruido, que los he cuestionado mucho, sobre todo porque han sido analistas de escritorio. Analistas que no conocen el proceso y que en lugar de identificar o de hacer el análisis de las comunidades indígenas, buscan el análisis desde las instituciones, y sobre todo las instituciones no representan a los indígenas. Entonces en ese sentido me he encontrado con textos del tipo donde inician a mencionar, ¿no?, que en este nuevo gobierno pues se está hablando de los 500 años de conquista, y no, los 500 años, la larga noche, pues como le llaman los zapatistas, pues tiene desde el 94 que salió a la luz tal cual la frase, ¿no? Los 500 años de la larga noche. Y uno dice, bueno, pues Andrés Manuel no trae ese discurso, lo traen las comunidades indígenas. Entonces habría que reconocerse y crearse, a mi punto de ver, espacios para ver cuáles son como las poblaciones que defienden más este proceso de colonización, de independencia y también de identidad indígena, para saber cuáles son como sus contextos y cómo ellos identifican el colonialismo. Porque efectivamente nosotros no podemos decir estamos en contra de los españoles y qué mala onda que nos visitaron y nos mataron a todos, ¿no? O sea, pues hablamos español, o sea, hay herencia cultural también. Afortunadamente pues es un lenguaje en el cual todos nos podemos comunicar. En caso es asimilar esa herencia cultural e iniciar a cuestionar procesos como más crudos en relación a lo que está pasando. ¿Por qué es tan incómodo siempre que se celebra el 12 de octubre? ¿Por qué? Porque las cosas de las que se quejan de hace 500 años siguen pasando. Hay racismo, o sea, es terrible la cantidad de racismo. Siguen llegando extranjeros a robar nuestros minerales. Canadá, ¿cuántas veces no nos visita año? Japón, China estuvo por acá extrayendo ámbar. Las concesiones que se han dado a cantidad de grupos son procesos que no han parado. Luego también habría que analizar cómo las instituciones han extendido no lo quiero decir tan crudo, pero sí en cierto sentido un genocidio cultural, y también procesos de apropiación que están desapareciendo los elementos culturales de las comunidades. Normalmente cuando se habla de apropiación cultural siempre nos fijamos en el textil, porque es comercial. Pero no entiendo hasta cierto punto por qué no hace ruido que alguien de Inglaterra venga, por ejemplo, y de repente quiera hacer una ceremonia del cacao, una ceremonia del café, o que de repente él sea el chamán que va a venir a iluminar a los pueblos indígenas. O sea, primero son conocimientos indígenas. Primero tendría que haber un reconocimiento indígena hacia esa persona para darles autorización. Y en ese sentido, ya no solamente la apropiación es hacia algo material, se están apropiando también de cosmovisiones. Y eso es mucho más peligroso que robarse un textil, que diseñar un textil y que vendérselo a Carolina Herrera. Porque fue el caso, ¿no? De que muchos textos vienen escritos de fuera, de investigadores, y de pronto lo entienden sí, mucho mejor y se les abren más las puertas para esas cosas. Sí, y es un tema, digo, no es una cuestión de nacionalismo. No es, es que los mexicanos tendríamos que escribir y cuestionarnos. No, pero sí hay como estos límites entre las autorizaciones de que si es blanco pues es más válido, ¿no?, el conocimiento de él. Hay personas muy críticas en México, o sea, y las hubieron. Leopoldo Sea, filósofo, que escribió sobre la invención de América, sobre cómo se construyen las identidades indígenas. Bonfil Batalla, o sea, tenemos muchas personas. Acaba de morir hace 2-3 días López Austin, o sea, cuántos textos habló, ¿no?, sobre identidad, sobre materialidad, sobre cómo se observa el mundo.
sí hay personas que lo hablen, no necesitamos alguien desde fuera que nos explique, que claro, tampoco es rechazado ese conocimiento, pero también en esa búsqueda de conocimientos nos externamos tanto que olvidamos lo que desde aquí se refiere. A mucha gente, por ejemplo, la línea de los decoloniales no les gusta, porque son personas que cuestionan el proceso de colonialismo y cómo ha ido atravesando a toda Latinoamérica. Y muchos dicen, no, es un grupo de resentidos, ¿no? En ese sentido de ya superen ese proceso, fue hace 500 años. No lo podemos superar porque sigue pasando. Claro, si no eres consciente de lo que fue y que nada se ha transformado, institucionalizado e intereses de los capitales externos, no vas a... Sí, no o sea, vas a- se acabó esta- ¿cuántas zonas no han sido destruidas? Lagos sagrados, lagunas, territorios sagrados. Cuando, ¿qué fue? Hace 8, sí, más o menos 8 años, cuando la UNESCO inició con el nombramiento de zonas protegidas, y que México también le entró como muy a ganas a todo este proyecto. Y pues en Jalisco y hacia el norte pues iniciaron a fragmentar los territorios de Wirikuta, ¿no? Que se segmentaron y dijeron, bueno, es que por espacio cultural hay que protegerlo, y después no, es que también es espacio natural, entonces hay que dividirlo. Todo ese tema, o sea, los procesos culturales están pasando en esa zona y a las instituciones no les importa y agarran el territorio y lo despedazan. Hay como muchos elementos que sí es difícil entenderlos y de verlos e incómodos también, porque te digo, son 500 años que sí, ya fue, pero sigue pasando. Más lo que me has estado platicando, ya los nuevos factores de división de tierras. Pues, hay como muchos elementos al momento de las divisiones. O sea, un tema con lo que yo no estoy de acuerdo en relación a lo del Tren Maya, no es que el proyecto me parezca malo, a nivel arqueológico, cultural, pues va a salir cosas muy interesantes. Lo que en lo personal a mí me incomoda con este tema es la cuestión agraria, los proyectos, y eso no lo digo yo, lo dice la ley agraria. Hay que a veces echarse un vistazo sobre eso. Si el ejido se constituye mucho antes que el proyecto institucional, se respeta al ejido y se le paga por las tierras, se le paga comisiones, ¿verdad? Es un pago que se está realizando año con año, no se le compra y se quitan y se establece el nuevo proyecto. Digo, es un tema que está en la ley agraria y que de repente, pues bueno, es que son proyectos grandes y hay que saltarnos a las leyes. Pues eso no cuadra en la realidad de los elementos de las personas. Lo otro es que a nivel mediático estamos viendo otra realidad. No permean, las actividades no permean en la realidad de los pueblos, la realidad de las personas. O sea, a veces es como muy complicado toda esta variante de temas y factores que transforman la realidad. O sea, ahorita creo que hasta cierto punto los conflictos que se han venido dando en Chiapas, hay como mucha y poca información al mismo tiempo, que se está desentendiendo qué es lo que está pasando. Ya te contaba de que hace alrededor 3 meses se da este conflicto y aparecen las primeras autodefensas en Chiapas. Es un problema por presencia del narco en las comunidades y ataque a activistas sociales. Entonces en Panteló dicen, bueno, pues ya estamos cansados y vamos a armar nuestra autodefensa y vamos a correr a las instituciones para proteger nuestro territorio, porque pues, queremos vivir en paz. Y unos dirían, bueno, es que ¿de qué forma lo defiendes si esa es más violencia? ¿Cuál puede ser la otra propuesta si se han hecho marchas, si se han metido papeles, si ya se cansaron de subirse a la tarima y hacer el discurso y gritarlo con toda la población y que se atiende una situación?
si cada año vemos 4 o 5 grupos llegar a la plazuela aquí en el Parque Central y establecer los campamentos de desplazados. Si todo ese tipo de cosas no han funcionado, ¿qué esperaban? Que vinieran con flores y que defendieran sus territorios. No, o sea, tenía que haber una respuesta un tanto más radical para que realmente su territorio iniciara a ser vigilado. Los temas que estaban pasando en estos pueblos, no es como que nadie lo supiera. O sea, desafortunadamente terminó en el asesinato del fiscal indígena de aquí de Chiapas, pero pues, el tema ya era conocido. Las instituciones, las autoridades nunca hicieron caso. Tienen identificado a las personas. Hay artículos de hace por lo menos 5 o 6 años donde estos temas ya se estaban tratando. Entonces era algo que se veía venir, pero que era más fácil decir de que fue mera combustión social a un hecho ya descifrado, ¿no? Los procesos no llegan de repente, no, nada es generación espontánea, todo viene en un caudal de situaciones, de pueblos olvidados. Y eso ahí agarra parejo, ¿no? Zapatistas, no zapatistas. Pues sí, la idea es defender el territorio, y frente a un grupo hasta el momento pues, se ha identificado que son grupos de aliados con el narco los que iniciaron a hacer las afectaciones en las comunidades. Entonces al ver que roban, quitan territorio, que van matando de repente al activista, que están invadiendo cada vez más el pueblo, que incluso porque pues están los artículos ahí en varias revistas, ¿no? Pues nacionales, ¿no? Donde se encuentran hasta bombas armadas en las comunidades. Eran cuestiones que estaban presentes y que se veía venir, y al final cuando salen dicen, bueno, a ver, si está el ejército, si está la policía municipal, si está el representante, hay que correrlos e inician a defender el territorio y lo están cuidando, lo están defendiendo. Que si la línea política es diferente, digo, eso es un elemento que no sabremos hasta verlo evolucionado. Cuando surgieron las autodefensas en el centro, pues, en Guerrero, en Michoacán, porque el narco los estaba matando. Pues, era necesario hasta cierto punto una respuesta violenta para detener toda la masacre que había. Cuando Cherán decidió cerrarse fue porque estaban talando sus bosques y porque el narco estaba entrando. Y las prácticas puestas en marcha, si fueron diferentes, si fueron agradables o no, creo que al final de cuentas no es algo que podemos pensar y criticar tanto desde fuera, sino desde las personas que lo vivieron. Ahorita pues todo ese ritmo de violencia que había estado pasando en Panteló, por lo menos sabemos que las personas que están de acuerdo con la creación de las autodefensas se sienten seguras, y eso ya es un éxito, ya es un gran logro para todo lo que estaban viviendo. Entonces faltará ver cómo van avanzando estos procesos y cómo se desarrollan. Es muy importante lo que hemos hablado de la Chiapas. Su población indígena es la más grande, se puede decir, en proporción de los demás estados, ¿no? Oaxaca, Chiapas. Sí, Oaxaca y Chiapas son los que tienen más población indígena. Entonces, si ellos están en esta lucha constante, en esa resistencia que lo están chingando por todos lados, desde siempre. Es que y esos son los que quedan, está súper cabrón. Es que eso es justamente lo curioso de esto, de que cuando se piensa en cuánto ejercicio de resistencia tienen, no piensa 5 años para atrás, es desde siempre, territorios mutilados, gente asesinada, pues en algún momento los programas sociales, ¿no? Tienes que comprobar que eres indígena para hacer los censos, también cómo van transformando la identidad. Bueno, es que ¿hablas lengua? No hablo. No, ya no eres indígena. ¿Cuál es realmente el parámetro para identificar? Oye, es que pues, tú eres indígena, ¿de dónde vienes? ¿Por qué cargas el iPhone? Estamos en el siglo XXI. O sea, es lógico que puedan tener acceso al internet y a esas cosas. La identidad también es flexible, no está encasillada. O sea, ya dejamos ese proceso de
del siglo pasado, donde encasillábamos a los grupos indígenas y decíamos que lo mejor es que sigan intactos y no se transformen, pues van a transformarse y bueno, desde mi propia postura, las poblaciones van a desaparecer. No solamente se van a transformar, van a desaparecer. Cuando algunos ritmos de sus vidas desaparezcan, las comunidades mesoamericanas tienen gran valor en la religión. Cuando los procesos religiosos desaparecen, su identidad, su cosmovisión desaparece. ¿Qué queda? ¿El territorio? ¿El nombramiento? Van a tender a desaparecer, tienden a desaparecer. Entonces, el reto es cómo conservamos esos elementos sin que sean una obligación para ellos el tener que conservarlos. Porque también está nuevos grupos de jóvenes en las comunidades indígenas que inician a resignificar los valores, ¿no? Que pretenden salvar a las comunidades y que entienden también de que ellos en su proceso pues no se les puede cuestionar de que no hagan escritos en papel a mate si tienen una cámara y pueden videograbarse. También están haciendo uso de esas estrategias para tratar de salvaguardar su memoria. Y nuevas formas artísticas y poesía. Sí, pues hay hasta grupos de hip hop en las comunidades, ¿no? Y que cantan en sus lenguas. Hace algunos años salió un libro que a mí personalmente me molestó mucho porque se llamaba el libro Etno Rock. Y decías, no es etno rock, es rock. No tienes que ponerle el apellido para que luzca. Es rock. Lo están haciendo diferente, lo asimilaron diferente, lo están construyendo. Creo que en ese sentido también y es como una práctica que no todos nos hemos podido quitar. Seguimos llamando los grupos indígenas, en todo momento hablamos más como de indígenas y es que las comunidades indígenas y en ese tema claro, es una forma institucional y cómoda de decirlo, pero pues es gente de las comunidades, ¿no? Al final de cuentas, que no necesariamente siempre es indígena. Es en su mayoría, ¿no? Es como muy complicado este tema de cómo terminar identificándolos. Es más, o sea, en mi vida personal, por ejemplo, mi papá es de la comunidad indígena Chol. Yo no es que no me sienta indígena, simplemente no viví los procesos de comunidad, por lo cual yo no puedo decir me identifico con el grupo, porque no tengo ese tipo de experiencias, no pienso, no hablo como ellos. No entiendo cuál es como su visión del mundo, su sentido. No conozco ni siquiera sus carencias, porque las carencias que mi abuelo vivió no fueron las mías. Mientras él estuvo en la comunidad y le fueron despojando sus territorios, a mí no me pasó. Entonces eso me crea como bastante margen y distancia con ellos. En una defensa como totalitaria cuando suceden injusticias a estos grupos, que no son injusticias cada año, o sea, son injusticias todos los días. Sí te incomoda, ¿no? Que al grupo, ¿no? que forma también parte del grueso nacional se les esté atacando, se les esté marginando, se les censure. Pero se siga usando como bandera de México. México está súper reconocido a nivel internacional por todo el trabajo indigenista que ha hecho. No ha sido totalmente malo, pero tampoco ha sido con los mejores aciertos. Chiapas tuvo el primer centro indigenista de todo el país, nacido en 1934. La Dirección de Asuntos Indígenas fue la primera en todo el país, en toda Latinoamérica, en concientizar y en visibilizar a sus grupos indígenas. Sus prácticas fueron malas, pero el proyecto era bueno. Alguien dijo, bueno, tenemos otro grueso de la población, hay que atenderlos y visibilizarlos y hay que atender como ciertas situaciones de ellos. Las prácticas no fueron las más adecuadas, pero existió el primer programa, ¿no? Cuando el INI llegó a Chiapas, por ejemplo, desde que iniciaron a construir desde una visión como bastante integradora y todo, nadie los puede culpar tampoco de integradores, pues eran los procesos de la época. Y con sus alcances. Sí, y en ese momento era construir al mexicano, no resignificar al indígena. Entonces hay como toda esa
variante de elementos que pues no se les puede plenamente culpar, pero no es que las prácticas no están dando plenamente resultados, ¿no? Mientras a unos sí se les logra captar, a otros no hay avances. Cuando iniciaron las becas de Sembrando Vida y programas sociales, había un reportaje que estuvo corriendo por todo internet que hablaba de que a los rarámuris nunca les habían tocado esos beneficios porque no tienen tierras para plantar, ¿no? Entonces era gracioso y a la vez complejo, porque un programa que funciona para todas las comunidades indígenas en el país, rurales, urbanas, semiurbanas, ¿no? No podía ser aplicado ni siquiera para todos, porque había algunos que no tenían ni siquiera tierras. Un sistema mucho más complejo en las instituciones. No es que fallen directamente, el fallo es sobre el conocimiento de todo el escenario, de toda la realidad de las comunidades, de los pueblos, de todos los individuos que viven en México. De su presente, de su pasado, de su origen, de siempre. Y tampoco se tiende mucho a pensar en qué esperamos de México en 20, 50, 100 años, cuando todavía no hemos logrado trascender problemas del pasado. Y esto es una cuestión como bastante cruda, porque está desde el punto de vista indígena, que sigue teniendo todo tipo de atropellos, y el mexicano mestizo, que dice ya paren de hacerlo, pero que su empleada venida de alguna comunidad indígena que trabaja en su casa no tiene todos los derechos, ¿no? Y es que hay algo donde el político que habla de indigenismo ve al indígena desde la calle así nada más y le dice: en este espacio no puedes pasar. Donde llega a ser casi inconcebible que un indígena llegue a estudiar un doctorado, ¿no? ¿Por qué no? Son estos elementos que, te digo, en lo personal siguen siendo bastante complejos por toda la estructura de discurso que se mantiene y pocas acciones que incidan en la realidad. Y la unidad de medida ahora ya es más compleja, porque ya es en función de la globalización y de los intereses de los capitales externos. O sea, ya es mucho más difícil ahora, está más distante ese entendimiento, porque ya responde a todos esos intereses. Sí, tenemos que acoplarnos hasta cierto punto al esquema. Lo que platicábamos hace rato, el capitalismo que se está trabajando desde México, porque descaradamente no es capitalismo, pues es capitalismo de Estado, como revivir el sentimiento nacionalista. Lo hizo Trump cuando entró al gobierno en Estados Unidos. Él dijo: no vamos a invertir afuera ni le vamos a prestar atención a los que vienen de fuera, vamos a reactivar lo nuestro, ¿no? América para americanos. O sea, le faltó decir a Trump ese discurso como para que hubiera como una mega explosión, pero pues el tema aquí en México está jugando un tantito esa misma línea, México para los mexicanos. O sea, vamos a levantar todo esto de acuerdo a nuestras estructuras y vamos a hacer que todos caminemos hacia ese futuro de desarrollo y progreso que queremos, ¿no? Y cuando se piensa de esta forma se generaliza tanto que se deja de lado la diversidad de individuos que participan en este México. Porque digo, si hay un punto donde todavía seguimos pensando en el México mestizo y el México indígena, y en ese punto también todavía existe un México profundo, un México que pues, vive a atropellos, situaciones, que está enaltecido en los museos, pero cuando los ves en las calles incomoda, porque pues es más fácil que los restaurantes ocupen el espacio público, pero que un indígena venga y se manifieste y ocupe 2 cuadras de la plaza para poder reclamar por sus derechos. Eso es inconcebible.
o porque todavía no hay suficientes plataformas para que estos atropellos puedan ser denunciados. Porque pensamos que las cuestiones de salud, de comunicaciones y todo, si ellos se resisten, no tendrían que dárselos, ¿verdad? Son derechos. Son derechos, no solamente de ellos, son derechos de todos. Porque el proceso de educación sigue siendo limitado, porque con este ataque grande que han tenido las rurales, las normales rurales, pues han acabado como mucho al grueso de esa población que llegaba a las comunidades e iniciaba a alfabetizar. Ahorita pretendemos que se alfabeticen desde el español, entonces nos centramos en una base de castellanización primero para iniciar a alfabetizar, cuando muchos de estos normalistas rurales pues establecían otro tipo de prácticas para iniciar a desarrollar otro tipo de trabajos con las comunidades. O sea, es como un proceso donde ha ido es de tira y afloja con algunas situaciones, ¿no? Sí los reconocemos, sí los autorizamos, pero en nuestras prácticas políticas, pues danos chance a ver si en otros 2-3 años pensamos en una mejor estrategia para poderlos abordar mejor. Y no, creo que en materia de indigenismo, aunque México esté muy reconocido a nivel nacional, a nivel internacional, todavía le falta mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero bueno, eso a nivel gubernamental, pero a nivel social, ¿qué se puede hacer? Con los de a pie, los que no tenemos poder, ¿cómo se hace ese proceso de integración real? Para mí lo primero sería partir de que no son cosas diferentes a nosotros. Eso es como plenamente esencial. Si hay territorio, lenguaje, vestimenta, forma de pensar diferente, pero en su constitución de individuo es igual a nosotros. Tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Cuando te interpelas al otro como tú mismo, como individuo, toda esa barrera de diferencias la vas separando. La otra, a mi punto de vista, sería reconocerlo como mexicano, sin tener que hacerlo mexicano. Ya es, convive en ese territorio, acercándote y reconociendo sus valores. No porque todos sus valores sean buenos y malos, ¿no? En ese sentido, pues no hay buenos y malos, sino de poderlo reconocer y aceptar. O sea, cuando se hacen los congresos indígenas, cuando institucionales, los representantes y los interlocutores normalmente son funcionarios e indígenas. Y en cierto sentido, para mí esa interlocución entre funcionarios indígenas tendría que desaparecer para hacer otro tipo de grueso de población, más que con el funcionario que nada más va a tomar apuntes y no va a hacer nada. Aquí, sí, aquí en Chiapas, por ejemplo, pues hay como muchos colectivos que tienen trabajo con las comunidades, que hacen rescate de prácticas tradicionales, en ese sentido agricultura, recuperación de memoria, difusión de su memoria, difusión de pensamiento, que trabajan tratando de dar apoyo humanitario cuando suceden este tipo de situaciones violentas en los mismos municipios. Entonces creo que en ese proceso de integración no es tan difícil. O sea, digo, si están golpeando a tu vecino y te pide ayuda, pues lo lógico es que lo hagas, ¿no? Es lo humano, digo, es básica esa necesidad de ayuda. Dedito del cambio al Vamos a cerrar, pues, que nos quedan 8 minutos y hacemos una segunda parte en vivo. Que te presentes y de qué vamos a hablar, como que los dejamos picados y esto lo edito y lo subo delante, pero hacemos el cierre.
Y ahorita, o sea, terminamos a cuadro. Entonces, Va. lo que recomiendas y ahorita Pues- te digo ya con el ser. Luego, para mí en este proceso de asimilar al otro sería pensar en el otro como nosotros mismos. O sea, si alguien pide ayuda, le das la ayuda. Es lógico, ¿no? Es sentido común. Es sentido común de que, pues si estás viendo que alguien está lastimando o que está en los campamentos de desplazados en el parque, pues apoyes en ese sentido, ¿no? Que difundas lo que está pasando, porque también hay ciertos escenarios donde toda esa información desaparece. Aquí en San Cristóbal lo hemos visto todos los años, llegan 3, 4 campamentos de desplazados y hay colectivos y hay organizaciones que están apoyando, pero luego eso la población dice, bueno, pues que otra vez invadieron el centro. No se ha generado plenamente esa empatía, y siento que no se ha generado esa empatía porque nos falta ese reconocimiento del otro. Digo, si pues, habría que iniciar a aceptarlo y a reconocerlo. Ya en este sentido de enaltecerlo y todo, no, o sea, primero inicia por reconocerlo. Digo, pues, hay como mucha cuestión histórica que los muestra presentes, y pues tampoco es algo como ficticio que existan, los vemos en las calles, los vemos en todas partes. Gran parte de la población, a excepción de la élite, pues tiene sangre indígena, ¿no? Nos hemos construido diferentes y hemos estado en otros espacios, pero eso no nos aleja de nuestra raíz indígena. Entonces, aquí una cuestión que en lo personal a mí me pasa mucho es que cuando agreden a alguien de la comunidad o hay algún comentario, pues, a mí me significa mucho, porque digo, o sea, si yo hubiera tenido otro tipo de escenario y yo en lugar de salir de la comunidad siempre me hubiera quedado en la comunidad, ese tipo de atropellos me estarían pasando a mí, y por mi misma característica, ¿no? Por mi individualidad, yo hubiera peleado por defender mi derecho a ser respetado. Entonces, digo, son como algunas de estas cositas. Muchas gracias, Gregorio. Me van a dar ganas de seguir porque da para chingo. Porque la otra vez que platicábamos me quedé con esa sensación. Pues gracias por la invitación. Vamos a seguir indagando y acercando lo que consideres necesario. Y ahorita encontraremos los causas para que armar. Porque es importantísimo que lo vayamos comprendiendo con claridad, como lo explicas tú. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a cortar acá.